Hola, hoy es domingo, por fin estamos en el fin de semana. Eso significa que tengo tiempo libre. Puedo ir a la playa, puedo salir a pasear, puedo ir a tomar algo por ahí. Pero eso también significa que no tengo excusas. Tengo tiempo libre para hacer esas cosas que no me gusta nada hacer. Tengo que hacer las tareas del hogar, limpiar la casa, poner la lavadora, hacer la compra, todo ese tipo de tareas aburridas que durante la semana siempre digo, es que tengo que trabajar, es que no tengo tiempo, es que tengo cosas más importantes que hacer. Hoy no tengo excusa, hay que hacerlo. Pero bueno, siempre hay que ver el lado positivo de las cosas. Si por un lado es muy aburrido hacer las tareas del hogar y no me gusta, por otro lado me gusta vivir en un ambiente limpio, me da mucha paz y además todas las situaciones de la vida cotidiana, de la vida de todos los días, son buenas y las podemos aprovechar para aprender algo de español. Yo ya he adelantado un poco de trabajo, ya he empezado. He puesto la lavadora y he lavado algunas sábanas y toallas. La lavadora ya ha terminado, así que ahora la tengo que tender la ropa para que se seque. La verdad es que yo no tengo una terraza o un patio o un jardín, no tengo un espacio al aire libre en mi casa para tender la ropa al sol. Pero vivo en un edificio grande, un edificio bastante alto, que tiene una azotea. ¿Sabéis lo que es la azotea? La azotea es la parte superior de los edificios, la cubierta de los edificios. Y en España es muy habitual subir a la azotea para tender la ropa. Por eso yo cuando pongo la lavadora tengo que coger todo, meterlo en una cesta, coger el ascensor, subir a la azotea y tender. Es agotador. Así que tengo que pensar muy bien siempre qué necesito llevar a la azotea, porque no quiero subir y bajar 40 millones de veces, ¿no? Así que tengo que pensar muy bien, ¿qué llevo? ¿Qué llevo a la azotea? ¿Qué tengo que llevar? Tengo que llevar una cesta y dentro meteré la ropa, claro, una cesta para la ropa, las llaves para entrar en la azotea, o bueno, para salir a la azotea, y las llaves de casa para volver después a casa. Y también súper importante, tengo que llevar unas gafas de sol, las gafas oscuras, porque ya veréis qué sol hace en la azotea. Bueno, pues ya lo tengo todo, ya he cogido la ropa, nos vamos a tender a la azotea. A la azotea. Ya estamos en la azotea, mirad qué vistas tan bonitas, se ve el mar, ¿eh? Aquí todos los vecinos tenemos cuerdas para tender nuestra ropa, ¿eh? Y vamos a repasar si he traído todo lo necesario. He traído las llaves de casa y las llaves de la azotea. He traído la ropa y la cesta, las gafas de sol, porque aquí hace muchísimo sol, pero creo que me falta algo importante. ¡Ah! Mierda, se me han olvidado las pinzas de la ropa. Y con el viento que hace aquí por la tarde las necesito, porque si no se va a volar toda la ropa. Va a acabar la ropa volando de aquí de Cádiz y va a llegar a Tánger, a Marruecos. Bueno, voy otra vez para abajo, voy otra vez a casa y, y voy a traer las pinzas. A few moments later. Qué cabeza tengo, de verdad. Bueno, aquí estaban las pinzas, se me ha olvidado llevarlas a la azotea. Vamos a llevarlas ahora, ya he venido a por ellas y vuelvo otra vez para arriba. ¡Vamos! Bueno, pues ya he terminado, ya está todo tendido y no sé qué hacer. ¿Me llevo la cesta a casa? ¿La llevo a casa o la dejo aquí? Creo que me la voy a llevar a casa.
Ya estoy en casa y bueno, dentro de un rato volveré a la azotea y traeré a casa la ropa ya seca para plancharla y guardarla en los armarios. Uf, cuánto trabajo. A lo mejor no te has dado cuenta, pero en este vídeo, en esta pequeña historia de tender la ropa, hemos visto muchos ejemplos con los verbos llevar y traer. Muchos estudiantes de español tienen problemas para entender la diferencia entre estos dos verbos, porque en muchos idiomas, como el inglés o el italiano, solo existe un verbo para expresar los dos conceptos, pero en español tenemos dos. A nosotros en español nos gusta complicarnos la vida. Para entender la diferencia entre estos dos verbos, solo tenemos que ver, solo tenemos que entender dónde está la persona que habla, dónde se encuentra el hablante. Usamos el verbo llevar, siempre con este movimiento, para expresar un desplazamiento de un objeto o incluso de una persona, un desplazamiento hacia un lugar diferente de donde está la persona que habla. Entonces, si yo estoy aquí, estoy en casa y tengo que transportar un objeto a la azotea, voy a decir llevar. Voy a usar el verbo llevar porque tengo que desplazar ese objeto, las pinzas, la cesta, la ropa, las gafas de sol, a un lugar diferente de donde estoy. Pero usamos el verbo traer, siempre con este movimiento, para expresar un desplazamiento hacia el mismo lugar donde está la persona que habla, hacia el mismo lugar donde está el hablante. Por eso, cuando digo que quiero desplazar la ropa que está tendida arriba en la azotea, quiero desplazarla aquí a mi casa, donde yo estoy ahora, a mi apartamento, donde yo me encuentro, digo que tengo que traer la ropa. Digo, después traeré la ropa a mi casa, ¿vale? Por eso, recuerda siempre llevar, este es el movimiento, llevar y traer, este es el movimiento de traer. Ahora, si quieres practicar un poco de español y quieres que yo vea si has entendido la diferencia entre estos dos verbos, escribe en los comentarios un ejemplo, una frase, usando el verbo llevar o el verbo traer. Y si te gustan mis vídeos y quieres seguir aprendiendo, suscríbete al canal. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un besito! ¡Adiós!